Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Guadalajara para el proyecto de comunicación digital Hablemos de el TDAH. Y en esta ocasión nos estamos enlazando a el estado de Querétaro para poder tener una conversación con Elisa Farías. Ella aceptó una breve entrevista, nos va a compartir su testimonio y nos va a hablar de sus proyectos, que tiene uno muy interesante que se llama Hablemos de Neurodesarrollo. Y bueno, pienso que esta charla puede ser de mucho valor, sobre todo si queremos comprender cómo se manifiesta el TDAH a lo largo de la vida, pasando de la infancia, cuando un niño es muy pequeño, hasta llegar a la vida adulta. Y algo que a mí me ha interesado mucho y que he puesto últimamente énfasis en cuanto a la divulgación es el hecho de señalar las características del TDAH en las mujeres, en las niñas, tanto en la etapa escolar como cuando la mujer llega a la vida adulta, porque me parece que muchas veces la mujer es subdiagnosticada y esto disminuye las posibilidades de recibir tratamiento. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Hola doctor, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación y felicidades por tu proyecto de Hablemos del TDA, que me encanta. Y bueno, siempre he querido conocerte en persona, pero ya sabes que tengo tiempo siguiéndote en redes sociales y pues admiro mucho tu labor de divulgación porque no todos los médicos en México hablan de TDAH. Sí, pues realmente creo que todos tenemos el compromiso de utilizar estas plataformas para divulgar. Yo soy de la idea de que todos los médicos tenemos un compromiso y una responsabilidad de dar información a la población. Porque sobre todo en temas de neurodesarrollo, y esto tú lo sabes porque ya llevas un tiempo en el ruedo, hay más desinformación en internet que información avalada por expertos, por profesionales. Entonces creo que sí es nuestra obligación generar un contrapeso. Pero bueno, quisiera ya entrar de lleno al tema y que nos platicaras por qué ha surgido en ti el interés de compartir tu testimonio, de dar a conocer sobre los problemas del neurodesarrollo. ¿Cómo surge esto, Elisa? Gracias por la invitación y por tus preguntas, doctor. Mira, surgió a raíz de que yo ya había perdido todo en la vida. O sea, perdí dinero, me quedé sin un peso hace 7 años, perdí mi último novio con el que pensé que iba a casar. O sea, de verdad era muy doloroso todo lo que había perdido. Entonces yo decía, pues es que ya no tengo nada que perder. Cuando fue mi diagnóstico 3 años atrás, mi vida dio un cambio tan radical que, que me llamaba mucho la atención el tema del TDAH. No sé cómo explicarles, pero cuando me diagnostican, para mí es como una luz muy grande porque entiendo por qué funciono diferente y por qué tuve tantas dificultades a lo largo de mi vida. Y entonces les digo que es como algo que no se ve, pero que cambia tu vida tan radicalmente. Yo lo comparo con una pantalla 8K y una televisión de bulbos blanco y negro. Siento que toda mi vida sobreviví como en una inatención, impulsividad, hiperactividad al tope, ¿no? Y cuando fue mi diagnóstico cambió tanto mi vida para bien que yo decía, es que aparte de que el TDAH es el más mitificado, todo el mundo te dice que no existe, me daba mucho coraje eso y decía, ¿por qué cuando la gente no se imagina el bienestar que es el diagnóstico porque te cambia la vida abismalmente? Bueno, Entonces, porque fíjate que estaba leyendo un documento que tú me compartiste con tu sí, historia, y no sé si me permitas leer un fragmento que me llamó la atención. claro, ¿Puedo claro, leerlo? claro, adelante, ese lo voy a poner en línea, nada más que no he tenido Sí, tiempo. claro, que entiendo que a ti te interesa compartir, no estás así como en la postura de mantener una confidencialidad, ¿no? Que también es totalmente válido. Pero fíjate, Uh-huh. voy a leer esto porque me llamó mucho la atención. Tú escribes, nunca se me ocurrió atenderme por el lado de la salud mental. Crecí con el estigma de ser para locos, asistir a un psiquiatra y pensé que yo no necesitaba una camisa de fuerza. Quería saber por qué hacía lo que hacía, ese espíritu investigador quería llegar a la verdad de mí. Nunca leí ni nadie me dijo que el comportamiento puede ser afectado por algún trastorno del neurodesarrollo, por el desequilibrio de neurotransmisores que ayudan a regular la atención, motricidad, lenguaje, etcétera. Mi hiperenfoque e investigador
Mi enfoque investigador es lo que me hace hoy en día leer todo lo referente al TDAH y neurodesarrollo, porque todas las respuestas finalmente las encontré en la neurodiversidad. Que se me hace interesante porque creo que tú sí estás aquí hablando de algo muy generalizado, que es este temor de ir al psiquiatra. Y que no tiene par con otras especialidades médicas, porque sí sucede que el paciente que tiene algún trastorno mental sí llega a creer que tienes que estar muy perturbado, o lo que se conoce popularmente como loco, para ir con el psiquiatra. Y no se cree que el psiquiatra también ve problemas leves, moderados y graves, como cualquier médico, ¿no? Es como creer que te tienes que estar infartando para ir con el cardiólogo. Pues no, el cardiólogo también ve problemas de hipertensión arterial, de problemas relativamente benignos del corazón, ¿no? O creer que tienes que tener ya una úlcera perforada para ir con el gastroenterólogo, ¿no? Pues también puedes tener una gastritis muy leve e ir con el médico, ¿no? Lo mismo pasa con la psiquiatría, pero a veces esto hace que las personas pierdan mucho tiempo o que se demore mucho la atención y realmente sufren como un proceso muy lento de recibir ayuda, y creo que se pierde mucho tiempo. ¿O cómo fue tu experiencia en cuanto a esto de buscar ayuda? Sí, quiero enfatizar dos puntos. El primero es que creo que por mi pensamiento dicotómico, que es ese pensamiento que es polarizado, blanco y negro, que yo no sabía que tenía hasta apenas hace unos meses que también me diagnostican rasgos Asperger, o sea, es cuando me doy cuenta que ese pensamiento dicotómico me hacía siempre ver como sin el gris, sino siempre el polarizado, y yo decía, ay, un psiquiatra es para locos y para ponerte una camisa de fuerza. O sea, nunca nadie me habló de ir a esto, nunca ningún amigo. Te puedo decir que los últimos años asistí a cursos de desarrollo humano, inteligencia emocional y con coaches como Tony Robbins y Joe Dispenza, que son con el poder de tu mente y motivadores. Entonces imagínate un TDA en un motivador. Yo llegué con toda la pila y actitud y puse un negocio. Imagínate el TDA, que siempre estamos creando cosas. Entonces yo llegué, puse el negocio. Tony Robbins decía que los medicamentos son dañinos al cuerpo, y en ese entonces a mí me acaban de diagnosticar TDA, pero yo no me había metido a leer. Yo nada más sabía que me la tenía que tomar una pastilla y la dejé. Y a los 6 meses tengo una recaída horrible y le hablo a mi psiquiatra y me dice, ¿qué tienes? Yo tengo una depresión horrible, ya fui con Tony Robbins, ya hice todo lo que me dijo, ya hice el negocio de la vida, lo que yo pensé que me iba a hacer súper bien, invertí dinero, invertí tiempo. Y me dice, ¿quién te dijo que dejaras el medicamento? Y yo, pues Tony Robbins. Y me dice, no, pues a ver, ya me vuelve a citar. Y es cuando ahí veo el peligro en el que estamos, porque yo creo que en estos tipos de cursos, coaching y pensamiento positivo, sí influye el factor de sí influye el orden de los factores. Cuando tú sabes que tienes una condición de vida, tú ya vas procesando, ¿no? Sabiendo que si tú eres alto impulsivamente y con TDA, pues tienes que regular esa emotividad con la que regresas. En cambio, conozco testimonios de otras personas que también fueron a este tipo de cursos y llegaron, y en vez de habernos hecho bien, nos hizo totalmente daño. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, a mí me llama la atención cuando tú pones, y esto pasa muy frecuentemente, de que es difícil como creer o llegar a la noción de que la conducta puede estar afectada por el neurodesarrollo. Cuando hay investigaciones que, si nos vamos a la historia, pues que datan de principios del siglo XX. Desde entonces ya había algunos trabajos que hablaban de que la conducta de los niños podía manifestarse de una manera perturbada por algún problema del orden biológico, ¿no? Por ejemplo, niños que habían sufrido encefalitis viral, o niños que eran prematuros y que tenían problemas con su desarrollo, tenían también problemas de conducta en la escuela. Pero creo que un siglo o más de un siglo no ha bastado para que en la población se genere esta noción, y a veces estos cursos o esta tendencia a no etiquetar, a no darle un nombre a la condición que una persona puede tener, como que se ha creído que puede ser de beneficio, y resulta que no, porque me ha tocado conocer adultos con TDAH o con trastorno del espectro autista, lo que antes se conocía como síndrome de Asperger, que dicen, no, es que ya cuando supe que esto era lo que yo tenía, ya entendí muchas cosas, me cuadró todo, por fin entendí de que yo no era así.
sino que yo tenía una condición y que esa condición es susceptible de ser tratada y que mi vida puede ser distinta. Así es, mira, algo que te quiero platicar es que cuando fue mi cambio tan radical, siempre he tenido ese espíritu investigador, como en uno de mis temas obsesivos, que siento que es como un rasgo del autismo leve, es que siempre me llamó desde niña la atención el comportamiento humano. Y no sabes los libros que leí, la cantidad de libros que yo leía, digo, no tenía mucha retención, como que yo le llamo que tenía teflón y ahora sí se me pega todo, pero todos los libros que leí de desarrollo humano, de inteligencia emocional, de cómo formar la voluntad con Enrique Rojas, yo decía, pero es que yo formo la voluntad y yo me daba cuenta que por más que educaba la voluntad era como ir y pegarme en un cristal y me costaba trabajo llegar a la meta, ¿me explico? Entonces yo decía, algo no me cuadraba, o sea, quería seguir obteniendo respuestas, pero ya había ido también, doctor, a lo largo de mi vida con muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Te puedo decir que llegué a ir con psiquiatras, o sea, los psiquiatras nunca detectaron esos síntomas del TDA. Por eso cuando fue mi diagnóstico, por fin, después de una gran depresión, casi a mis 40 años con pensamientos suicidas, porque yo decía, a ver, pierdo dinero, no sirvo para las relaciones, soy tonta desde niña, torpeza motriz, o sea, como que vas creciendo y se va haciendo una bola de nieve, toda tu autoestima tan baja y todas las dificultades que has tenido, me explico, como que sobreviviste una vida. Y entonces cuando llego al diagnóstico, y entiendo que los trastornos del neurodesarrollo son una condición de vida como nacer con un color de pelo café, digo, ¿por qué a la gente le da pena hablar de ello? Es como si en México nos diera pena hablar de salud mental, hablar de TDAH. Entonces, imagínate que cuando fue mi diagnóstico, yo lo que más quería compartir era como todo el conocimiento con mis grupos de WhatsApp de mis amigas. ¿Para qué? Por mi preocupación obsesiva que diagnosticaran a sus hijos desde la infancia y que no sufrieran lo que yo sufrí. Porque y entonces me la pasaba. Ay, perdón, dime. Pienso que hay una desventaja en cuanto al diagnóstico de TDAH en el caso de niñas, en donde muchas veces la niña no expresa de una manera tan acusada la hiperactividad e impulsividad, entonces simplemente es una niña distraída y que le va mal en la escuela, y entonces pues no llama mucho la atención porque pareciera que sí es necesario tener de cabeza al salón de clases y en angustia total a la maestra para que ese niño vaya con el psiquiatra infantil o el neuropediatra, pero la niña que no es disruptiva, que no genera problemas a través de su conducta, sino que solamente le batalla mucho, como que pasa desapercibida. Y también si se llega a la edad adulta, pues también yo pienso, y lo he dicho en algunos videos, que el TDAH del adulto es como el gran invisible. Incluso me atrevo a afirmar que debe haber psiquiatras que en toda una vida dedicada a la psiquiatría nunca han diagnosticado el TDAH del adulto, como si eso no existiera. Y entonces los casos ahí están, pero no están siendo detectados y por tanto no se les brinda la ayuda de la que pudieran beneficiarse. Así es. O sea, yo fui esa niña, precisamente hoy que es Día del Niño. O sea, yo creo que sería importante recalcar que todo el mundo tiene la idea del TDAH con el niño que brinca arriba del árbol y que está brincando en el salón de clases. Y definitivamente existe la evidencia científica donde se dice claramente que las niñas pasamos totalmente desapercibidas, inatentas, como perdidas en nuestros propios pensamientos. La niña que no da lata, pero que tiene unas dificultades de aprendizaje abismales, me explico, y torpeza motriz abismal a todo lo que da, que también tiene relación. Entonces, nadie lo ve y por eso crecemos como siendo subdiagnosticadas. Por eso cuando encontramos el diagnóstico para nosotros es como una liberación total de entender por qué funcionabas así desde niña. Porque fíjate, en cardiología hay un estudio que se llama el estudio Holter, en donde el paciente se lleva un aparatito y durante todo el día está monitorizando la frecuencia cardíaca, o algunas otras variables que tienen que ver con el latido cardíaco. Si tuviéramos algo parecido en psiquiatría, en donde pudiéramos monitorizar todos los problemas en los que se mete un niño por estas fallas en las funciones ejecutivas, sí nos daríamos cuenta que un niño o una niña con TDAH se van por la noche a dormir habiendo acumulado muchísimos problemas más que un niño que no tiene esta condición.
y que este niño, si le sumas esto por 365 días, si lo multiplicas, le das un año de mucha dificultad que con el paso del tiempo empieza a convertirse en su identidad. Yo no puedo, soy incapaz, soy torpe, no la hago, mejor aquí ni le busco porque no la voy a hacer. Y me ha tocado que cuando trato a adultos con TDAH me dicen, es que me decían que yo era flojo, y ya cuando empecé a tomar el tratamiento pues me doy cuenta que no, que realmente yo no era flojo, o yo sentía que procrastinaba mucho, que también leí que escribiste algo sobre la procrastinación, y ya que tomé el tratamiento ya me di cuenta que no, que realmente a mí me gusta trabajar, que a mí me gusta hacer cosas, pero no las podía hacer bien, y ahí es donde me atoraba. Y entonces por eso es Totalmente de acuerdo. liberador el que un adulto o un niño conozca el diagnóstico y pueda recibir un tratamiento porque sabe qué es lo que le está pasando. Es que yo creo que eso que acabas de decir en cuanto a, o sea, las mujeres que somos inatentas y que pasamos desapercibidas, crecemos con una frustración y con una ansiedad en el día a día, el ir a la escuela, el saber en qué la vas a regar, otra vez vas a quedar mal en el ridículo, porque somos humillados, avergonzados por nuestras dificultades de aprendizaje. No solo yo, porque a partir de mi diagnóstico me dediqué a leer miles pues sí, muchos que hay en las redes, muchos testimonios de personas que la escuela para nosotros fue un auténtico caos, o sea, y nos afectó mucho en nuestra autoestima y en nuestro autoconcepto, porque imagínate que yo, a la hora que llegué a mi diagnóstico a los casi 40 años, yo toda la vida crecí creyendo que era tonta, aunque siempre me decían, pero si eres bien inteligente, y yo me creía tonta, inútil, o sea, te digo que se fue haciendo como una bola de nieve. Yo decía, no, si siempre la riego, porque aparte tengo lateralidad cruzada, entonces era izquierda, derecha, arriba, abajo, jale, empuje. Entonces, suma todas esas cosas en la vida diaria, eres con una frustración y una ansiedad de que eres torpe, tonto, inútil, que no puedes. Y entonces, cuando me hicieron mis pruebas neuropsicológicas, yo quería saber todo de mí, así todo, cómo funcionaba, y las respuestas yo creo que las pruebas neuropsicológicas, la neuropsicóloga que me las hizo me dijo, Elisa, la mayoría que llegan sin diagnóstico en la edad adulta, llegan pensando que son tontos, inútiles. ¿Por qué? Porque precisamente tuvieron ciertas dificultades en unas áreas y nunca se dieron cuenta que tenían que potenciar esas fortalezas que tenían. Pero ¿sabes cuál es el problema que pasa y que creo que complica un poco una buena evaluación psiquiátrica? Que cuando el adulto con TDAH llega con el psiquiatra, ya se formó la bola de nieve, y entonces pudiera ser que si el psiquiatra no es sensible a detectar estos problemas del neurodesarrollo en adultos, pues se vaya por el lado de la depresión, ¿no? Y que no está mal, pues también hay que tratar la depresión si uno padece depresión, o por el lado de la ansiedad, o entrarle a una terapia psicológica para fortalecer la autoestima, ayudar a mejorar la seguridad, pero el núcleo del problema, que era el TDAH, nunca se trata. Entonces solamente se trata lo que eso va generando por todas las dificultades que implica, porque tú lo dices bien, realmente es sobrevivir al TDAH. Si tú prácticamente viviste casi 40 años de tu vida con TDAH, pues es un sobrevivir a esa condición cuando nadie te la está tratando y cuando Así tú es. misma no lo identificas. Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta, que lo utiliza Sigmund Freud, creo que es en el caso Dora, que habla de que la psicopatología puede ser como el granito de arena que cae en una almeja, y el molusco empieza a envolverlo con saliva porque ese granito de arena está irritando el tejido del animal. Ese granito de arena o ese elemento físico que está perturbando a un sistema biológico puede ser una falla, como lo puede ser la neurotransmisión en un recién nacido, ¿no? Que después va a ser TDAH, pero el estar envolviendo ese agente externo puede generar pues una perla, ¿no? O un Sí, sí, elemento sí. muchísimo mayor. Entonces pienso que muchas veces el paciente va con todo eso, pero no se alcanza a ver cuál fue el punto de partida, ¿no? Que fue una falla en algunos procesos cerebrales que tienen que ver con la capacidad de enfoque, con la capacidad del autocontrol, y que eso ya nunca se detectó y ya nunca se trató. Y a mí lo que me preocupa es que los especialistas
a veces se van más en el sentido de decir, este adulto tiene una depresión resistente porque no ha mejorado con antidepresivos y ya va en el quinto antidepresivo, ¿no? Pues no, a lo mejor no es una depresión resistente, a lo mejor es que el TDAH sigue a todo lo que da y es el gran invisible, y si empezamos por tratar esa condición, el paciente puede mejorar. ¿Qué opinas Totalmente. de esto? Yo creo que más que nada el hecho de que nosotros vemos cómo cambia la vida. Te voy a enseñar, te voy a invitar a los grupos de autoayuda de TDAH adultos. En esos grupos de TDAH adultos es como si eres un alcohólico anónimo y te unes a alcohólicos. O sea, eres un grupo de autoayuda como en otras enfermedades o condiciones. Y he aprendido la cantidad de personas que hemos llegado al diagnóstico a través de una depresión o de una ansiedad. Y el año pasado que estuve en España con el doctor Ramos Quiroga, me decía es que la ansiedad y la depresión son las grandes comorbilidades del TDAH. ¿Sí me explico? Claro, y de hecho, en la semana pasada que tú me invitaste a hacer una transmisión en vivo desde tu Facebook, yo ya hablaba incluso de los accidentes en vehículo, que de hecho de eso se habló en el Congreso Mundial de TDAH el año pasado en Portugal, de que tanto la distracción como la hiperactividad o impulsividad pueden generar fallas en la conducción de un vehículo y provocar un accidente, incluso una muerte. Y entonces podemos estar hablando de que los accidentes son una de las principales causas de muerte en población joven, pero muchas veces el TDAH, como este asesino silencioso al que está sobreviviendo, puede estar ahí y en algún momento puedes perder la vida. Entonces no solamente es depresión o ansiedades, también correr riesgos. Muchas comorbilidades, claro. Sí, a mí me ha tocado verlo en niños, incluso niños preescolares tan inquietos que no miden riesgos. Los papás me dicen que le sueltan la mano y se echan a correr y atraviesan una calle cuando están los vehículos pasando. Una vez conocí el caso de un niño muy pequeño que estaba en la guardería y de tanto brincar fue a caer a un espacio que había entre un mueble que estaba fijado al suelo y la pared, y se estaba asfixiando ahí el niño por andar brincando y cayó ahí, y tuvieron que llamar a los bomberos y con un gato hidráulico generar un espacio entre ese mueble que estaba fijo y la pared para que el niño pudiera salir. Y entonces yo les dije a los papás, no, pues este niño lo medicamos porque este niño en una de esas se va a morir, ¿no? Entonces a veces se subestima el impacto que puede tener en la vida de un niño, de un adolescente, de un adulto el TDAH. Realmente te puede costar la vida. Estoy de acuerdo. Y también, yo tuve 2 choques, de hecho, en la adolescencia, que es donde también tienes un alto, pues sí, como alta impulsividad y sale todo tu TDA. Yo tuve 2 choques y te puedo decir que a veces llegas a creer que tu vida es divertida, pero cuando es en el día a día esas dificultades dices, esto no es normal, ¿por qué me pasan tantas cosas? Si me permites contar esta anécdota, porque ayer la conté también y me moría de la risa. O sea, imagínate que llego a un estacionamiento del centro y en el estacionamiento yo me fui a hacer mis cosas, regreso y veo muchísima gente en el estacionamiento. Y yo, ¿qué pasó? Era un estacionamiento que quedaba como 1 metro arriba de la calle. Llego y mi coche caído, o sea, el coche así, me explico, o sea, el coche así caído. Y yo, ¿qué pasó? No, pues yo creo que no le pusiste el freno de mano y se fue de... Entonces yo decía, no. O sea, como esa, tengo muchas anécdotas, pero imagínate en la vida diaria esos olvidos, esos accidentes, pues claro que vives así en el estrés total porque dices, mi vida es caótica, ¿no? Sí, y claro que piensas que a lo mejor es destino, o que tú así eres, o que no hay nada que hacer, y entonces hay como una especie de resignación, y entonces uno empieza a lo mejor a disminuir sus expectativas sobre su propia vida, a pesar de que se hayan acumulado fracasos laborales, fracasos en las relaciones interpersonales, incluso en la pareja, ¿no? Porque realmente se van acumulando muchas cosas. Yo les digo a los papás, y a lo mejor puede ser exagerado, tú necesitas la capacidad de enfoque hasta para ir al baño, hacer tus necesidades. Para todo necesitamos la concentración, para sentarnos a comer, ¿no? Hay algunos padres que piensan que el tratamiento del TDAH solamente es para mejorar el funcionamiento escolar del niño, pero realmente las 24 horas estamos utilizando estas capacidades que son funciones de nuestro cerebro y que, es que yo si no están trabajando bien, pues nuestra vida no funciona.
Yo nunca me hubiera imaginado eso, que existiera un medicamento que regulara mi atención, mi impulsividad y mi hiperactividad. O sea, tú sabes que la hiperactividad en adultos no es estar haciendo todo el día brincando, pero es mental, es como si todo el día estás creando, empezando cosas y nada terminas, y creando proyectos y nada terminaba. Entonces, llegué a decirme a mí mismo una frase tan repetida que era: a nadie le pasa más que a mí, a nadie le pasa más que a mí. O sea, era como, me pasaban muchas cosas, y por eso yo digo, todas las respuestas, casi todas, bueno, la mayoría las encontré en la neurodiversidad, porque precisamente te digo que leo mucho testimonios de adultos diagnosticados de Asperger o de TDAH, donde dicen, es que mi vida fue un caos antes del diagnóstico, muchos de ellos con divorcio, muchos de ellos con mucho riesgo, o sea, conductas de alto riesgo. Claro, o incluso consumo de sustancias en adolescentes que llegan a esta etapa de la vida tan conflictiva y que ya han acumulado ya demasiado cosas en el costal. Porque finalmente, como cualquier problema o cualquier problema de salud, pues entre más te tardes en identificarlo e intervenir, pues va empeorando el pronóstico. Entonces, aunque nunca es tarde para tratarlo, pero entre más pronto lo identifiques mejor. Yo creo que también ayer hablábamos también muy importante de la gestión de emociones. Mira, ayer en la adolescencia a mí me pasó algo horrible que a nadie se lo desearía, porque hasta la fecha me ha afectado y he venido como aprendiendo y sanando con terapias, pero a nadie le deseaba que mis amigas, no sé, soy de Celaya y pues es un pueblo y todo el mundo se casaba a las 16, 17, 18 años, y yo o sea, no pensaba en eso, porque aparte siempre me sentí más chica de mis amigas, siempre me junté con amigas más chicas, porque las de mi edad, mis pares se me hacían como muy avanzadas para mi edad. Entonces yo siempre me junté con amigas más chicas, 3, 4 años. Y en esa edad me acuerdo que, imagínate que repruebo un año saliendo de secundaria y repruebo otro año saliendo de prepa. Yo no sabía qué estudiar, yo no sabía qué carrera estudiar, porque pensaba que para todo era una tonta, porque tú sabes, bueno, pocos papás saben que tiene relación el TDAH con las también dificultades de aprendizaje matemático. Yo lo único que quería era no estudiar algo con matemáticas. Es más, pensé que yo no iba a acabar ni una carrera. Para mí fue frustrante toda la escuela. Pero justo cuando salgo de la escuela, que por fin termino la carrera, me doy cuenta que mis problemas no terminaban ahí, cuando yo pensaba que ahí se iba a acabar todo. Como que en mi mente yo decía, ay, ya, la escuela, por fin ya salí, ya acabé. Pero me di cuenta que en el trabajo me seguía costando, pero no sabía a qué se debía. Cuando no tienes respuestas, dices, ¿pero por qué? O sea, te la pasas como preguntándote, ¿pero qué hice? ¿Ahora qué hago mal? ¿O qué me pasó? ¿O mala suerte? Aunque yo no soy mucho de creer en la mala suerte, soy más de que todo tiene consecuencias de algo, ¿me explico? Y yo decía, y ese espíritu investigador fue el que me llevó como a decir, tengo que llegar a la raíz de mis conductas, porque cuando algunos psiquiatras solo me llegaron a medicar o neurólogos, solo me llegaron a medicar para depresión, y yo me enojaba y les decía, váyanse a la fregada con sus medicamentos. Yo no quería solo estar medicada por depresión, yo quería saber la raíz de mis conductas que me habían llevado a esa depresión. ¿Sí me explico? Pero tú dirías que este espíritu de investigación que tú identificas desde que eras niña, ¿sí jugó a tu favor para poder encontrar la ayuda? A lo mejor no de una manera muy temprana, pero ¿sí piensas que eso te benefició para poder recibir atención? Fíjate que yo lo relaciono con los intereses restringidos del Asperger, o sea, o del autismo leve. Yo lo relaciono mucho con eso, porque desde niña en la escuela, a pesar de que tenía malas calificaciones y me iba muy mal y como que fueron apagando mi curiosidad, a mí siempre me gustó las estrellas, el universo, Galileo Galilei, el telescopio, pero con mis dificultades de aprendizaje fui matando esa curiosidad y como que dije, ya no soy buena para esto. Sin embargo, creo que toda mi vida esa obsesión por conocer el comportamiento humano, o sea, desde que me acuerdo era como leer cosas o artículos o X, no era mucho de leer libros, sinceramente. Los pocos que leía así de autoayuda, pues sí los trataba de terminar, pero ese espíritu yo sí creo que es parte de mis pensamientos obsesivos, de siempre encontrar como la raíz de las cosas, porque leo a muchas mujeres con estos rasgos Asperger, que son así, les encanta el comportamiento humano, se apasionan mucho por ese tema, porque ahí, como quien dice, vamos encontrando las respuestas a nosotras mismas.
Porque fíjate que a mí lo que me preocuparía es que, por ejemplo, un caso parecido al tuyo, una mujer de tu edad que también tenga TDAH y que aún no haya sido diagnosticada ni conozca sobre estas condiciones, a mí me preocuparía que en vez de tener este como espíritu investigador, que a ti a lo mejor te ha hecho ser inquieta y estar buscando opciones, estar buscando respuestas, tuvieran más espíritu de aguante, ¿no? Que eso lo vemos mucho en la mujer mexicana, y creo que si tienes más espíritu de aguante, pues entonces te vas a seguir, ¿no? Porque me ha tocado verlo con mamás de niños con TDAH, que ellas tienen TDAH y que entonces los niveles de ansiedad que manejan son increíblemente altos. Yo me sorprendo de que no truenen. Yo creo que cuando aguantas, y, o sea, ya sea por sumisión, por creencias, por lo que creas, pero aguantas y tú misma no te estás escuchando y sabiendo el malestar que tienes, yo creo que nadie se puede engañar a sí mismo que está viviendo mal. Yo creo que tengas o no un espíritu investigador, nadie se puede estar engañando a sí mismo que algo está mal en ellos. ¿Me explico? Entonces, yo a raíz de que fue el diagnóstico y te digo que me empecé a meter a todos estos cursos, a congresos de autismo y congresos de neurodesarrollo y congresos de TDAH, me fui dando cuenta cómo los especialistas decían que había personas de 60, 70 años que tomaban el tratamiento y les cambiaba la vida. Entonces yo por eso en mis redes sociales me la paso diciendo nunca es tarde para el diagnóstico. Claro. O sea, todas estas mamás les digo, cambien la vida los días, o sea, les quede un día o les queden los días que sean, a mí me hace a vivir una mejor calidad de vida, o sea, sí se puede. Claro, nunca es tarde para tratar el TDAH. Y fíjate que pasa algo curioso. En mi experiencia, de todos los tratamientos que puede dar un psiquiatra para todos los trastornos mentales, el tratamiento del TDAH es el que puede dar el resultado más dramático. O sea, un resultado a veces en cuestión de días, en los cuales el paciente lo reporta así como tú, que le cambió la vida, porque ahora ya se enfoca, ya no pierde las cosas. Incluso cuando trato a adultos me dicen, ya no discuto con mi pareja, me está yendo mejor en el trabajo, y que a veces se buscaban muchas soluciones a todos esos detalles, pero que finalmente venían de un origen común, y que entonces su vida comienza a ser diferente. Y en psiquiatría vemos poco eso. De hecho, el tratamiento psiquiátrico tiene la fama como de ser como muy paliativo, como muy con muy poca respuesta, o no tan resolutivo, pero en el tratamiento del TDAH pues lo vemos con pacientes de cualquier edad. A veces en el día 1 del tratamiento ya se observan cambios sorprendentes. Y entonces es realmente bastante interesante que tengamos tratamientos disponibles para el TDAH y que haya como un rechazo o falta de interés tanto en padres de familia como en los pacientes que lo padecen para recibir atención especializada. Yo creo que hay falta de información de qué es el TDAH. Ya ves que hace pocos días te envié unos estudios de unos médicos mexicanos. Sí. No sé si los leíste, que ellos habían estudiado cierta población en México donde se daban cuenta que los papás no atendían a los niños porque ni siquiera saben qué es el TDAH. Y eso me pasó cuando fue mi diagnóstico. Estaba tan intensa en internet buscando TDA que todas las páginas me llevaban a páginas de España. De verdad no encontraban nada en México. Por eso me fui yendo como a puras páginas de España, fundaciones, y en México yo decía, qué triste que nadie hable de esto, qué triste de verdad que sea un problema tan grande de salud pública, porque lo es, y que afecta del Producto Interno Bruto. ¿Estás de acuerdo que una persona más emprendedora, que trabaja mejor, pues va a impactar a la economía de un país? Entonces, este tema de salud pública yo creo que es necesario que existan las políticas públicas, la difusión no hay, por eso yo admiro tu trabajo y tu labor que haces, porque de verdad me da tristeza que no haya gente que hable de TDAH. O sea, no hay gente que hable porque no dimensionan el dolor y el sufrimiento que es vivir así, sobrevivir en el día a día. Bueno, porque también creo que algo que dificulta mucho la evaluación y la búsqueda de ayuda es que el TDAH a lo largo de la vida puede dar diferentes manifestaciones dependiendo de la edad del paciente.
Por ejemplo, en tu caso, que entiendo que cuando te hacen el diagnóstico, ya siendo una mujer adulta, pudiste a lo mejor en retrospectiva identificar alguno de esos síntomas o manifestaciones del TDAH, a lo mejor desde que tú eras muy chiquita, no sé si desde la etapa preescolar o aún antes, pero ¿tú qué identificas como las primeras manifestaciones del TDAH en tu vida, Elisa? Los tres, o sea, por eso te digo que en severidad yo creo que hay que aclarar que uno, nadie vive el TDAH en la misma, o sea, que hay severidades, grado leve, moderado y severo, que eso nadie lo sabe. Todo el mundo piensa que el TDAH es algo leve o algo que todo el mundo llegaba y me decía, y todo el mundo tenemos algo, no seas exagerado, o sea, nadie se imagina, creo que la severidad que puedes estar disfuncionalmente en el día a día. ¿Me explico? Entonces yo creo que uno es la severidad y dos es como qué comorbilidades traes. Porque pues como yo te he dicho últimamente que me han diagnosticado trauma complejo, que también creo que se traslapan los síntomas del trauma del desarrollo, del estrés postraumático en la infancia con el TDAH. Hay estudios más en inglés que en español, de cómo también mucha gente piensa que su hijo tiene TDAH y a lo mejor lo que tiene es trastorno de estrés postraumático. Entonces, avanza la ciencia, avanza todo, pero también creo que falta todavía mucho por avanzar porque se traslapan los síntomas. Por ejemplo, a mí para que me diagnosticaran rasgos TLP, en mi vida me afectaba muchísimo porque yo idealizaba y idealizaba personas o situaciones de una manera en mi vida abismal, y entonces así mismo las devaluaba. Otro de los rasgos era que, como tú dijiste hace rato, como en un electrocardiograma, las personas con TDAH somos impulsivos, pero en el TLP tienes un poquito más de impulsividad que en el TDAH. Entonces, por eso los doctores no se daban cuenta que aparte de TDAH yo tenía más cosas, porque yo no me quedaba quieta porque yo les decía, me sigo viendo muy disfuncional, sin poder relacionarme y me costaba trabajo porque precisamente por mis intereses restringidos, imagínate que yo llegaba y ahora a todo mundo le quería hablar de neurodesarrollo. O hace 10 años que tuve una experiencia religiosa que va a sonar a canción, me la quería pasar hablando de Dios y de Jesús y todo eso. Entonces, por todos esos pensamientos, intereses restringidos, me dejaron de hablar gente, amigos, porque me veían como extremista, fanática. ¿Me explico? Entonces, ahora que sé que tengo esos intereses restringidos, ya trato de esforzarme en no hablar con quien no le importa. O sea, ya yo soy feliz sabiendo que tengo esos intereses restringidos, pero ya no me esfuerzo en platicar de lo que... Entonces creo que en mi vida la impulsividad siempre estaba interrumpiendo todo, empezando todo y nada terminaba. La hiperactividad, siempre creando cosas. Yo te puedo crear logos, empresas, pero no me digas darle seguimiento porque no podía. Y impulsividad e inatención totalmente siempre en las nubes. Cuando fue mi diagnóstico y mi tratamiento, hace como 3 años yo hace 10 años, hace 20 años me fui un año sabático a Europa. Entonces viví en Florencia un tiempo y hace 3 años, después de algún tiempo, regresé a Florencia y estaba frente al Duomo y me puse a llorar porque tenía 3 meses apenas de tratamiento del TDAH. Estaba frente al Duomo, doctor, y empiezo a llorar agradeciéndole como a Dios, a la vida que estuviera viviendo en ese momento, porque estaba viendo todo en tercera dimensión. O sea, imagínate que veía los cuadritos, el mármol, el recorte, o sea, como si en mi vida hubiera traído unos lentes, no solo de la vista, sino de la atención, de escuchar, de sentir. O sea, toda mi percepción estaba totalmente borrosa, y cuando yo estaba ahí decía que esto no vaya a pasar nunca, o sea, que no vaya a ser algo pasajero. Dios mío, ya déjame vivir así, por favor, porque por fin estoy viviendo. ¿Sí me explico? Sí, claro, que se me hace muy interesante la analogía que haces con los lentes, ¿no? Como una intervención que te puede ayudar a percibir mejor lo que está frente a ti. Sí, totalmente. Y así como una persona con miopía puede tener serias dificultades para funcionar en la vida, al grado de que hasta quizá ni siquiera quisiera salir de casa, que ahorita estaría bien por la contingencia no salir, ¿no? Pero pero pues es también un problema que limita el funcionamiento. Lo mismo pasa con el TDAH, y el tratamiento viene a ser como esos anteojos que te permiten percibir las cosas como otros la perciben y poder estar en sintonía con otras personas.
Así es. Por eso creo que el tratamiento multimodal, o sea, es parte de la psicoeducación conocer cuál es el tratamiento multimodal, porque muchos papás o muchos adultos piensan que la pastilla es milagrosa. Y yo creo que tú haces una labor muy importante en manejar que el tratamiento multimodal consta de pues fármacos, terapia cognitivo-conductual y psicoeducación, porque a mí la terapia cognitivo-conductual me ayudó muchísimo, estuve como más de un año en terapia cognitivo-conductual y me di cuenta que me ayudó muchísimo a dejar de ser tan emocional, porque somos demasiado emocionales los TDA, y me ayudó a ser más racional. Y entonces eso cambia tu conducta porque también produce cambios neurobiológicos. Sí, y fíjate que yo creo que a veces pasa, que a lo mejor también es tu experiencia, que cuando un adulto empieza a recibir tratamiento, empieza a entender que padece TDAH, con el paso del tiempo empieza a ver el TDAH en otras personas, ¿no? Y eso puede ser un poco frustrante porque cómo le llegas, cómo le dices, cómo le dices, oye, te recomiendo que vayas con un psiquiatra, con un neurólogo. Creo que es como un poco difícil, ¿no? No sé si tú has vivido una experiencia así. Mira, a mí me hubiera encantado que alguien de mis amigas o de mis amigos o un padre, un sacerdote, un amigo, o sea, me hubiera dicho, ve al psiquiatra, me hubiera encantado. Pero de verdad, fue tan abismal el cambio que mis amigos cercanos vieron en mí, que se acercaron varios y me dijeron, amiga, algunos como apodo me dicen flaca, y me dicen, flaca, ayúdame por favor, y yo, ¿por qué? Me dice, porque yo ya fui a ayahuasca, a todos los cursos de yoga, dice, yo creo que yo debo de tener también una alteración acá, porque entonces ya los mandaba, ya sin el peregrinaje que yo hice de médicos, ya los mandaba directo a hacerse el electroencefalograma, de ahí con el psiquiatra, ¿sí me explico? Y ahí se daban cuenta que tenían, muchos de ellos salieron que tenían alta impulsividad, o sea, alta impulsividad con rasgos TLP o con todo el trastorno de TLP, y entendieron por qué en su vida se habían divorciado, tenido dificultades en el trabajo, dejar los trabajos, hasta que dijeron, gracias, y hoy me dan las gracias en diciembre, no sabes cómo me agradecían, gracias, me cambiaste la vida, les digo, es que es padrísimo, yo quiero que la gente sepa que su vida puede cambiar como cambió la mía, ¿sí me explico? Es como con una alegría la que lo dices, que como no se nota y como no te sale una mano o no te sale un pie, dices, cómo les digo que sí puede cambiar su vida para bien? Fíjate, ayer estaba escuchando a un pediatra en una conferencia en línea y yo le pregunté, ¿qué tan frecuente es que un pediatra identifique algún trastorno mental en los padres de su paciente y los canalice con el psiquiatra? Y el pediatra, muy sincero, y yo le agradezco su sinceridad, porque lo dijo en un foro en línea, dijo que la verdad es que la tendencia del pediatra es, si sospechas algún trastorno mental en los padres del paciente, mejor espérate, mejor no lo digas, porque se pueden ofender o hay hasta la posibilidad de que tú pierdas a tu paciente por hacer un comentario así. Entonces creo que todavía, en cuanto a los servicios médicos, todavía no hemos superado ese como estigma o esa barrera en el cual el mismo médico dice, híjole, aquí mejor y les digo que se vayan al psiquiatra porque no se vayan a enojar, se vayan a ofender y capaz que yo hasta pierdo pacientes, ¿no? Y te comento esto porque yo trabajo en un hospital y de hecho aquí en la puerta de enfrente hay pediatras y muchas veces pasa que los pediatras no me mandan a los niños porque temen que los padres se ofendan si ellos dicen, ¿sabes qué? Lleva a Pedrito, a Jaimito con el psiquiatra de niños. Y sin embargo pasa algo curioso. Los niños finalmente llegan a mi consulta y cuando les pregunto a los papás cómo es que llegaron conmigo, me dicen, no, pues es que vinimos con el pediatra que está aquí enfrente y al salir vimos la puerta de usted y ahí vimos que decía psiquiatra de niños y entonces pensamos que a lo mejor el niño tenía algo de psiquiatría y por eso sacamos la cita. Y entonces yo le digo, entonces no los mandó el pediatra, ¿no? Pero yo casi apostaría que el pediatra sí alcanza a ver estas condiciones del neurodesarrollo, sí alcanza a percibir que pueden ser condiciones que mejoran con un tratamiento, pero todavía se guarda una distancia o hay un temor para hablar de eso aún en el mismo gremio médico y eso es preocupante.
Es muy preocupante y me encanta que lo veas así, porque yo también lo veo desde afuera como paciente. Y, por ejemplo, hace poco fui al congreso de la Academia Mexicana de Parálisis Cerebral y Trastornos del Neurodesarrollo. Y justo, ya sabes, me encanta intervenir a la hora de preguntas y respuestas como para visualizar que o sea, porque se la pasan hablando de niños y yo me paraba y hablaba, oigan, me diagnosticaron a esta edad y es horrible, como diciendo, pónganse la pila como pediatras, porque vean las consecuencias que tiene el no diagnosticar en la infancia. Y entonces al final se me acerca un pediatra y me dice, Elisa, gracias por tu intervención. Y yo, ¿gracias por qué, doctor? Y me dijo, porque aprendí contigo que ahora tengo que ver también la conducta de los papás y yo nunca me fijaba en los papás, yo solo veía al niño. Claro. Dije, no, bueno, estamos mal, o sea, estamos haciendo las cosas mal. Bueno, se nos está terminando el tiempo, Elisa. Ya sabemos que iba a volar este espacio y que realmente hablar de este tema y retroalimentarnos, pues sí nos daría material como para 3, 4 horas de transmisión. Pero ¿hay algo más que tú nos quieras compartir o algo que quieras decirle a los que nos están escuchando? Tanto los que nos siguen en vivo como los que van a ver el video que se va a quedar guardado. Gracias por tu invitación, pues ojalá que es el primero de muchos. Yo no me dedico a esto, me encantaría dedicarme a esto, pero a mí no me da, o sea, a mí esto no me mantiene. Yo me dedico a bienes raíces y ahorita en el tiempo de pandemia, pues estoy feliz porque es mi interés restringido y me voy como gorda en tobogán, les digo, me encanta hablar de este tema. Puedo estar hablando todo el día, es más, a veces ni me acuerdo de comer cuando estoy en mi casa publicando fotos y videos. O sea, me encanta este tema, de verdad como que estoy apenas en trámite para formar una AC, estoy apenas en lo que es o sea, la parte notarial, porque la verdad creo que es algo que me apasiona tanto que puedo ayudar a tanta gente desde mi experiencia y desde mi conocimiento, pero también desde mi dolor y sufrimiento de no haber sido diagnosticada en la infancia. Y pues lo único que te quiero decir es que felicidades nuevamente por tu labor, que no dejemos de promover la neurodiversidad, porque creo que si se hablara de neurodiversidad en las escuelas, que es una de mis intenciones, habría menos bullying, menos rechazo y la gente empezaría a enfocar más a sus alumnos o a sus hijos en las fortalezas que tenemos y no en todo lo que no podíamos hacer. Entonces, creo que la neurodiversidad son todas esas alteraciones neurológicas que tenemos que celebrar porque cada uno podemos aportar algo grandioso a este mundo. Bueno, muchas gracias, Elisa. ¿Cómo te encontramos en redes sociales para poderte seguir y ver tus contenidos? Gracias. Mis redes sociales las lancé el 8 de marzo del año pasado, Día Internacional de la Mujer, precisamente por la mujer invisibilizada en el TDAH, altas capacidades, autismo. La lancé como Hablemos de Neurodesarrollo en Instagram, Twitter y Facebook. Ok, bueno, pues ahí te buscamos y te seguimos y ya sabes que cuentas con nosotros para colaborar en hacer divulgación sobre los trastornos del neurodesarrollo. Y cuando pase el bicho ya nos conoceremos en persona, Dios mediante, doctor. Claro, va a dar mucho gusto. Cuídate mucho, Elisa, y gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias a todos por vernos. Nos vemos. Bye, bye.